Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar esta profundísima y reveladora eh, pasaje del Evangelio de Lucas, de Mateo y de Marcos, en los que nuestro Señor Jesucristo sana a muchas personas espiritual y físicamente y espiritualmente, expulsando a demonios. Muchos sanados al ponerse el sol. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Vamos con Mateo. Y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y vamos con Marcos. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Nuestro Señor Jesucristo está en casa de la suegra de Pedro Simón y acaba de curarla. Y esperan hasta que se pone el sol, y aquí entendemos que es el día festivo de los judíos, que no se podían trasladar los enfermos, no se podía trasladar nada, no se podía hacer ningún trabajo hasta que se ponía el sol. Entonces, claro, se corre la voz y están todos ansiosos por ir a donde está nuestro Señor Jesucristo con los enfermos. Y nuestro Señor Jesucristo aquí ya separa la enfermedad material, la enfermedad del cuerpo, de la enfermedad espiritual, y las dos las sana. La enfermedad material es la que el mismo cuerpo tiene por la propia funcionamiento del cuerpo, y la enfermedad espiritual, aquí lo llaman enfermos, pero estaban en realidad endemoniados, es decir, poseídos por un demonio, poseídos por uno de los miles de demonios, de los miles de ángeles que cayeron con el diablo en su rebelión contra Dios, y dando voces, y esto es lo que aquí nos enseña nuestro Señor Jesucristo una y otra vez en los evangelios, el mundo espiritual. Resulta que nuestro Señor Jesucristo con la palabra y con su fe infinita como Hijo de Dios en la palabra, en Dios, porque Él es mismo Dios, simplemente con la palabra, los demonios que no le conocen, porque está allí hecho carne, nuestro Señor Jesucristo es un humano, es Hijo de Dios, pero es un humano en ese momento, no le conocen, pero simplemente con la palabra ellos deducen que es Hijo de Dios, porque los demonios saben que Dios existe. Racionalmente, ellos conocen el mundo espiritual y saben, muchos no han visto a Dios,
pero saben que existe Dios, porque son seres espirituales. Entonces ellos saben perfectamente que alguien les creó, que alguien creó el mundo espiritual, que alguien creó el mundo material, que es Dios. Pues reconocen, deducen, para que vean la mente que pueden tener los demonios, porque claro, nosotros ahora en 2020, pues conocemos, por ejemplo, lo que es, conocemos, nos han dejado muchas miguitas a lo largo de nuestra vida para entender racionalmente que Dios existe. Por ejemplo, conocemos físicamente que existió un Big Bang, un punto inicial en el que de la nada hubo esa expansión que creó el universo, ¿no? Que conocemos, el universo material, que no conocemos del todo todavía, pero sabemos que existió eso. Bueno, pues eso los demonios lo saben. Ellos saben perfectamente eso. Ellos han llegado mucho antes que nosotros a esas conclusiones que nosotros ahora, a conclusiones que podemos llegar racionalmente con nuestra pequeña y dispersa razón. Ellos lo sabían y llegan a entender al instante que están en presencia del Hijo de Dios, de Jesucristo, por su forma de hablar y su fe infinita. Claro, fíjense lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. No les dejaba hablar. No quería nuestro Señor Jesucristo que le descubrieran a Él a través de ellos, de seres espirituales. Nuestro Señor Jesucristo quiere que le descubramos desde el mundo material. Por eso, claro, es como si el mismo diablo, el mismo demonio nos dijera, sí existe el mundo espiritual, ya hubiera perdido el diablo. Nuestro Señor Jesucristo, Dios quiere que nosotros en el mundo material nos podamos elegir entre el bien y el mal con la libertad y que elijamos el bien, que nos purifiquemos en el bien, entendiendo y conociendo, llegando a descubrir a nuestro Señor Jesucristo enviado por Dios para que nos ilumine el camino a ese mundo espiritual. Pero lo que no quiere nuestro Señor Jesucristo es atajos. No quiere que alguien nos diga, sí, sí, existe el mundo espiritual y ya está. No, 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 no. No, porque además tampoco le interesa eso para nada al diablo, porque en el momento que descubriéramos el mundo espiritual, aceptaríamos que existe el diablo también. Aceptaríamos el mal espiritual. Aceptaríamos, me refiero, que lo entenderíamos, lo veríamos. Y evidentemente nadie racional, nadie aceptaría nada que tuviera que ver con el mal porque implicaría la destrucción del alma. El diablo es el enemigo número uno del alma. Es el enemigo número uno del hombre. Porque así como nuestro Señor Jesucristo quiere nuestra salvación del alma, el diablo quiere la condenación eterna. Nos ataca a Dios a través de nosotros, el diablo. El diablo no puede ir contra Dios. ¿Qué hace? Quiere atacar a través de sus hijos pequeños. Quiere nuestra alma. Quiere la parte que nos hizo Dios a su imagen y semejanza. Eso es lo que él quiere para atacar a Dios. Esa es la guerra que hay en el mundo espiritual, que es lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando le llevan enfermos, que unos son enfermos físicos y otros son enfermos espirituales porque tienen un diablo dentro para llevarse su alma.
y nada más ver a nuestro Señor Jesucristo, nada más oírle, salen despavoridos y Él les reprende, porque sabían que Él era el Cristo. Están escondidos los demonios. Esa es una de las virtudes del demonio. La virtud del demonio está siempre escondida. Y el hecho de esconderse es una virtud. Porque si el demonio se mostrara, automáticamente veríamos una prueba del mundo espiritual. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de demonios, de seres espirituales. No es una metáfora, no es una no es una explicación, no es una interpretación, no, habla de demonios, de seres espirituales que le hablan, que le conocen, que saben que es el Cristo, que saben que es Hijo de Dios. Fíjense lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Nos hace partícipes de esa guerra espiritual, de esa guerra por las almas. Es profundísimo y es revelador absolutamente este pasaje del Evangelio que tiene tal profundidad, tal... No dejaba hablar a los demonios porque le conocían, porque sabían que Él era el Cristo. Por su fe infinita. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, no tengáis miedo a nada, ni a ningún demonio, ni al demonio, ni a nadie. Tened fe, fe en mí, fe en mí, porque yo os voy a tomar vuestras enfermedades y vuestras dolencias, porque yo os voy a arrancar al demonio de vuestro cuerpo, y os voy a dejar el alma libre para que elijáis, para que lleguéis al reino de los cielos. Fe, fe, fe nos pide nuestro Señor Jesucristo. Y que podemos llegar a ella, fíjense cómo llegan los demonios al instante le reconocen, al instante le reconocen. Pues si esos demonios, seres malignos, nos están enseñando eso, que nuestro Señor Jesucristo nos dice, no les deja hablar, porque quiere que lo descubramos nosotros, no que nos lo cuente el diablo. Que el diablo no nos lo va a contar, no le interesa estar oculto, le interesa que no haya fe, le interesa que todo sea material. Huid de las filosofías materialistas, huid de solo lo material es una parte, está lo espiritual. No os olvidéis de lo espiritual, queridos hermanos y hermanas. Somos seres espirituales. Nos lo dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Tenéis dolencias físicas y dolencias espirituales. El alma necesita curarse en Dios, necesita curarse en la fe en el mundo espiritual, en la fe en el camino, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la sanación de nuestro Señor Jesucristo.
Pedimos fe, hermanos, hermanas en la fe, para luchar como guerreros de nuestro Señor Jesucristo contra el mal, primero de todo, contra el enemigo de todas las almas, contra el enemigo de Jesucristo, el enemigo de Dios, que quiere nuestras almas para atacar a Dios. Ataca al débil. El diablo es cobarde. Ya no ataca a Dios, ataca a Dios a través de nosotros. No le demos en bandeja nuestra alma al enemigo. Luchemos por nuestra alma y luchemos con fe, con esa fe que les hacía llevarle al ponerse el sol antes de que se acabe el día. Justo cuando empieza la noche, no dejan a otro día. Pues antes de que acabe el sol, pongamos nuestra alma en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y tengamos fe para luchar con toda nuestra alma contra el mal y todos los que ataquen a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la victoria del diablo. Que pensemos que no existe el mundo espiritual. Que pensemos que no tenemos que tener fe. En un mundo en el que no haya fe, en el que sea todo material, ese día el diablo ha ganado. El diablo ha ganado porque se llevará todas las almas y el ataque contra Dios será su ataque definitivo, brutal, llevarse todas las almas del mundo. Ese es el objetivo del diablo. Ganar a Dios en nuestras almas. Ganar todas nuestras almas. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar con toda nuestra fe en Dios y en Jesucristo. Hermanos, hermanas en la fe, fíjense en esos demonios que reconocen instantáneamente a nuestro Señor Jesucristo. Seamos más inteligentes que ellos. Reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo antes que ellos. Reconozcamos el mundo espiritual. Reconozcamos a Dios, creador del universo. Reconozcamos que existe y ya le habremos ganado la partida para empezar al diablo. Porque ya tenemos fe. Y el diablo nos enseña aquí nuestro Señor Jesucristo, los diablos, con fe, con la palabra, salían dando voces. Tú eres el Hijo de Dios. Sabían que Él era Cristo. Le conocían. Hermanos, hermanas en la fe, conozcamos siempre a nuestro Señor Jesucristo, que habite dentro de nosotros, que esté cerquita de nuestro corazón, que le demos nuestro corazón de niño siempre a nuestro Señor Jesucristo y que no tengamos miedo, nunca, porque Él nos protege, Él nos cura, Él nos sana. Él nos sana al ponerse el sol. Que sea así todos los días de nuestra vida, que nos sane al ponerse el sol. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga y que Dios les proteja.